Entonces preparamos la Biblia en Hechos 1 y mientras llegamos ahí, lo dejamos ya todo listo. Yo voy a leer, hermanos, este verso que está en 2 de Timoteo 2:15, que dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 de Timoteo 2:15. Y el libro de Hechos, díganme si ya estamos en Hechos capítulo 1. En Hechos 1, verso 1 al 5, vamos a leer ahí, hermanos, y de ahí en adelante vamos a tratar de desarrollar el tema, el bautismo en el Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude y que el mismo Espíritu de Dios, hermanos, nos dé gracia para enseñar el tema de este día. Hechos 1:1 dice, en el nombre de Jesús: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, dice Hechos capítulo 1 del verso 1 al verso 5. Dios Santo, recibimos la palabra que tú nos tienes preparada en el día de hoy. Te damos a ti, Dios, la honra y la gloria, y recordamos todavía, Señor, que la Biblia dice que tu palabra es medicina para nuestro cuerpo y que es refrigerio para nuestros huesos. También la Biblia sigue diciendo, Señor, que tu palabra es una lámpara y una lumbrera a nuestros pies y a nuestros caminos. Señor, enséñanos, por favor. Espíritu Santo, necesitamos que tú entres en acción y que tú tomes el control y que tú nos hables, que tú nos instruyas, que tú nos enseñes y que tú, Padre Santo, reveles tu palabra a cada uno de nosotros. Dios, te lo pedimos para la honra y la gloria tuya, en el poderoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo, tu Hijo, nuestro amado Señor y Salvador. Te damos la honra y la gloria, Señor, eternamente y para siempre, y todos juntos en el nombre de Cristo decimos amén y amén. Gloria a Dios. Para empezar, hermanos, quisiera que notaran, por favor, tal vez sea una pequeñez y tal vez esto no sea muy importante para algunos de nosotros, pero les quiero enseñar un detalle, hermanos, que ha causado estragos en la doctrina, en la teología de muchas personas en cuanto al tema del bautismo en el Espíritu Santo. En el verso número 5, por favor, dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados. Alguien lea, por favor, lo que sigue. Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Quiero que noten, con él. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Acuérdense de con él. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, verso 11, vamos a leer del mismo tema, pero yo quiero que noten, hermanos, la pequeña diferencia. Mateo 3, si está muy alto me le pueden bajar, hermanos, por favor, díganme ustedes. No sé si es este monitor, pero yo me escucho bastante fuerte aquí arriba. No quiero que moleste, hermanos, quiero que estén bien. Hechos 1:5 dice con el Espíritu Santo. Ahora en Mateo 3, verso 11. Mateo 3:11 dice: yo a la verdad, este es Juan hablando. En Hechos es Jesús hablando, diciendo con él.
Juan, en el Evangelio de San Mateo 3:11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará no con él, en Espíritu Santo y fuego. Y hermanos, me van a creer que esa diferencia entre con el Espíritu Santo y ahora en el Espíritu Santo ha causado divisiones, hermanos, en denominaciones y divisiones en iglesias también. Unos alegan la diferencia, que esto quiere decir lo otro, que lo otro no está bien, que lo otro no está correcto, y nos vamos a quedar en el Espíritu o nos vamos a quedar con el Espíritu. No quiero meterme tampoco a la controversia, hermanos, pero a través de la enseñanza de esta mañana vamos a entender la diferencia entre con el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo. Nada más quería que captaran eso. ¿Lo habían notado antes ustedes, hermanos? ¿Se habían dado cuenta de la diferencia? Yo no me había fijado hasta que no estoy estudiando el tema, y encontré que ha causado estragos en el modo de entender la Biblia de muchas personas, en la teología, de mucha gente. Entonces, ya a medida que vayamos hablando del tema, vamos a ir separando una cosa y la otra. Punto número 1, hermanos, por favor, vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 8. El Evangelio de Marcos, Mateo, Marcos, y es el segundo Evangelio. Vamos a Marcos, capítulo 1, verso 8, por favor. Marcos, el capítulo 1, el verso 8. Yo creo que le vamos a sacar mucho al tema de este día, hermanos. Y el miércoles creo que la segunda parte está mejor que la primera, porque en la primera estamos echando el fundamento, y ya cuando lleguemos el miércoles vamos a terminar el tema, hermanos, y muchas cosas que vamos a tocar en esta mañana van a quedar claras y van a quedar bien asentadas para el día miércoles que estemos en la segunda parte. Marcos 1:8 dice así: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará, noten otra vez, con Espíritu Santo. Yo a la verdad os he bautizado con agua, entendemos que es Juan el que está hablando aquí, pero Él es Jesús, os bautizará con Espíritu Santo. Vamos a empezar con ese verso. Mi primer punto es este, hermanos. El bautismo en el Espíritu Santo es para todos. El bautismo en el Espíritu Santo es algo así muy similar a la salvación. La salvación es para todos, pero no todos han recibido la salvación. Algunos rechazan la salvación. Algunos se oponen a la salvación. Algunos quieren entender la salvación para aceptar la salvación. El bautismo en el Espíritu Santo, hermanos, es algo bien similar, es algo bien parecido. Es para todos. No habemos aquí una persona que no es un excelente candidato para ser bautizado en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. Pero la pregunta yo me haría ahora es, ¿y por qué yo no lo he recibido? Esa es una pregunta bien personal. Hay tantas cosas, hermanos, que les puedo decir ahora, pero temo que me puedo quedar aquí el resto de la mañana. El territorio debe estar preparado para que el Espíritu Santo pueda llegar y bautizar con su presencia, con su poder, a la persona que está diciendo, ¿y por qué yo no he recibido el bautismo en el Espíritu Santo? La otra cosa que quiero mencionar ahora, hermanos, es que igual que la salvación, yo no le puedo dar la salvación a una persona. Esa persona necesita querer ella misma o él mismo la salvación de su alma. Usted no puede forzar la salvación en ninguna persona.
Usted, igual que yo, queremos que nuestra familia sea salva, pero les podemos solamente hablar de la salvación. No los podemos forzar a que sean salvos. El bautismo en el Espíritu Santo es exactamente igual. Podemos hablar, podemos cantar, podemos enseñar, podemos predicar, podemos leer acerca del bautismo en el Espíritu Santo, pero hermanos, tampoco lo podemos forzar. Es algo personal entre usted, entre yo mismo y Dios nuestro Señor. Y entonces la pregunta queda conmigo, la pregunta queda con usted, la persona que no ha sido bautizada todavía en el Espíritu Santo. Ahora, hay un debate, así como con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo hay un debate. ¿Puede una persona que no es salva recibir el bautismo del Espíritu Santo? Yo me inclino, hermanos, a que la Biblia nos enseña que no. ¿Puede el Espíritu Santo usar a alguna persona para que los planes perfectos de Dios se cumplan? Allí digo que sí, y les doy ejemplos. Faraón fue usado para cumplir los planes y propósitos de Dios. Faraón fue salvo, que yo sepa, no. Hay otros en la Biblia que podemos mencionar, pero estamos hablando, hermanos, del bautismo del Espíritu Santo. Yo no creo que el Espíritu Santo, si alguien tiene un verso, hermanos, que me corrijan lo que digo, está abierto para que usted me diga, pastor, pero aquí este verso dice esto. Mi convicción y mi entendimiento del bautismo en el Espíritu Santo es, hermanos, de que el Espíritu de Dios no va a bautizar a una persona y hacer el Espíritu Santo morada en un corazón que está lleno de pecado todavía. Tiene que haber una purificación, tiene que haber una regeneración, tiene que haber conversión, salvación, para que el Espíritu Santo pueda venir, hermanos, a la vida de una persona, hacer su morada en ese corazón y que el Espíritu Santo venga, hermanos, y bautice nuestra persona de la manera como Dios quiere hacerlo. El punto que quiero hacer aquí, hermanos, con este verso y otros que ahora les menciono es este. La salvación, también la salvación. La salvación y el bautismo en el Espíritu Santo es para todos. Amén. ¿Con quién está hablando Juan cuando dijo aquí en el verso 8, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo? ¿Con quién está hablando Juan? Está hablando con gente común y corriente, con personas como usted y como yo. Ahora vamos a Lucas 3:16. Ya que nos gustan los 3:16, por ejemplo, Juan 3:16, vamos a Lucas 3:16. Lucas 3:16 otra vez dice, vaya, leemos el 15 si gustan, porque el 16 viene pegado con el 15. El verso 15 dice, Lucas 3:15 y 16, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, por eso leí el verso 15. El 16 dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará, acá no dice con, aquí dice en Espíritu Santo y fuego. Y es que de ahí, hermanos, se desprende la controversia, si es más correcto decir con él o en el Espíritu Santo. Yo no veo controversia, lo vamos a entender mejor ahorita que leamos otros versos también. Ahora me voy a Juan capítulo 1, verso 32, por favor. Juan 1, y básicamente es lo mismo, hermanos, solamente quiero establecer que la salvación y más el Espíritu Santo, porque es el tema que estamos tratando, es para todos. Juan 1, 32 al 34. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él.
Y yo no le conocía, dice Juan, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él. Y para mí, hermanos, esta palabra es bien importante. Y que permanece sobre él. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y luego dice Juan, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y está hablando con personas comunes y corrientes. No está hablando con un grupo de personas selectos. No está hablando con un grupo de gente especial. Está hablando con la gente del pueblo. No está hablando con fariseos, con religiosos, con saduceos. Está hablando con la gente del pueblo, con la comunidad, con personas como nosotros. Y hermanos, enfatizo tanto esto para que ninguno de nosotros quedemos bajo la impresión, es para ellos, pero no es para mí. Es para usted, es para mí, es para nosotros. Cualquiera de nosotros podemos recibir, hermanos, el bautismo en el Espíritu Santo si se lo pedimos a Dios. Un poquito más adelante les voy a leer un verso clave, donde literalmente dice lo que les acabo de decir. Si se lo pedimos a Dios. Bueno, si sucede, que suceda. No, lo tenemos que pedir. La salvación no sucede, hermanos, por arte de magia. Tenemos que confesar. La Biblia dice, ¿no?, que con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que pedir nuestra salvación. Señor, perdóname, he pecado, me arrepiento, sálvame. El libro de Hechos 11:11. Hechos 11:11 al 16. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, el que está hablando es Pedro, y dijo que llegaron 3 personas, 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo, yo quiero que noten, hermanos, que el Espíritu está involucrado en todo esto. Me dijo que fuese con ellos sin dudar. Ya saben que uno es y quiénes son, y qué quieren, y a dónde me llevan. El Espíritu Santo a veces, hermanos, nos va a indicar que vayamos con personas las cuales no sabemos quiénes son, a dónde nos llevan y para qué nos quieren. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó que había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Para que estemos enterados todos, Pedro se llamaba Simón y el sobrenombre de Simón era Pedro, que quiere decir roca. Roca. Ahora, la diferencia entre roca de Pedro y roca de Jesús, Pedro es una piedrecita y Jesús es una rocota grandota. Amén. La diferencia, una piedrecita y una piedra grande, enorme, una roca. Él te hablará, dice el verso 14, palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Escuchen lo que sigue, por favor. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo, hermanos, es para toda aquella persona que lo quiera recibir. ¿Cuál es el requisito para recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Que lo queramos recibir. Ahora, voy al punto 2. Después de la salvación, el bautismo en el Espíritu Santo fue otro de los propósitos principales de Jesús en su ministerio terrenal. La salvación es primero.
La salvación y el bautismo en el Espíritu Santo, hermanos, son dos experiencias diferentes. Si uno tuviera que escoger entre la salvación y el bautismo en el Espíritu Santo, yo me quedaría con la salvación. Pero Dios es tan bueno que nos da salvación y también derrama sobre nosotros el Espíritu Santo si lo queremos recibir. Ok, ¿vamos bien? Amén. Punto 2. Después de la salvación, el bautismo en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo fue uno de los propósitos principales del Señor Jesús en su ministerio terrenal. Ya leímos, hermanos, este verso que voy a leer otra vez, pero discúlpenme, tengo que leerlo otra vez. Vamos para atrás a Juan capítulo 1. Juan, el Evangelio pues de San Juan capítulo 1, verso 33. Ya lo leímos, pero por cuestión del punto 2 vamos a leer otra vez el verso 33 de Juan capítulo 1. Y yo no le conocía, dice Juan, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Por qué estoy leyendo el mismo verso otra vez? Porque este verso, hermanos, literalmente dice que el que bautiza con el Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Él, léanlo otra vez, Él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Quién es ese? Ese es Jesús. Ok, me voy a ir hasta Lucas capítulo 24. De hecho, denle una vueltecita hacia atrás de Juan 1 al Evangelio de Lucas en el capítulo 24, por favor. Lucas 24, 45 al 49. Lucas 24, 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Jesús a los discípulos les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y ahora escuchen. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Escucha el verso 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Otra vez, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El bautismo en el Espíritu Santo, hermanos, fue después de la salvación parte importante en el ministerio terrenal del Señor Jesús. Jesús no dijo solamente, bueno, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hermanos, eso está fenomenal, eso está poderoso. Porque Jesús no solamente quiso o quiere que tengamos salvación y vida eterna, Él quiere que tengamos vida y vida en abundancia, pero no termina con eso. Jesús quiere que seamos llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué y para qué? Lo vamos a tratar más en la segunda parte. Para que tengamos poder de Dios, para que no nos desanimemos, para que no nos cansemos, para que no tiremos la toalla, para que no colguemos los guantes, hermanos, para todo eso. Y eso lo vamos a ver más en la segunda parte. Jesús es el que bautiza, es el que envía el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Miren, leímos en Hechos al principio. ¿Podemos ir a Hechos ya de una vez, otra vez, por favor? Hechos 1, 4 al 8.
Leímos en el principio el verso 1, el 2, el 3, 4 y 5. Vamos a leer el verso 4, 5 y hasta el 8 para continuar con el segundo punto de esta enseñanza en el día de hoy. Hechos 1, 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y ahora vamos a ver el verso 6, 7 y 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, y aquí está el por qué y para qué, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto responde a la pregunta de la persona que dice: ¿y para qué me sirve a mí el Espíritu Santo? Les doy un caso para ver con más claridad para qué el Señor Jesús quiso que nosotros fuésemos llenos, bautizados, con el Espíritu Santo. Les doy el caso de un hermano que se llamó Pedro. Pedro, antes del bautismo en el Espíritu Santo, negó a Jesús en 3 ocasiones diferentes. Después del bautismo en el Espíritu Santo, hermanos, Pedro estaba irreconocible. No era la sombra ni siquiera de aquel hombre que dijo: no lo conozco, no sé quién sea él, yo no soy de ellos. Pedro, el día del Pentecostés, por ejemplo, y de ese día en adelante, predicaba la palabra de Dios, pero lo hacía con valor. Ya no diciendo: bueno, no estoy seguro, pues a mí me dije, no. Pedro decía: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. El Espíritu Santo nos transforma, hermanos. El Espíritu Santo nos quita la vergüenza de hablar delante de la gente. Es que a mí me da pena, pastor. Es que a mí me da vergüenza. Es que no sé hablar. Hermanos, es que no estamos preparados nunca para hablar de parte de Dios. Pero el Espíritu Santo que nos llama, Dios que nos llama, nos capacita con el Espíritu Santo para predicar la palabra de Dios. Ninguno de nosotros estamos listos. Ninguno de nosotros estamos preparados. Le estoy hablando a la persona que dice: pero me falta mucho. Yo me uno a esa persona para decir amén, nos falta mucho. Pero, ¿cuándo vamos a hablar? Cuando estemos listos. ¿Y cuándo vamos a estar listos? Nunca, jamás. Y algunos estamos esperando, hermanos, el estar listos, el estar preparados, el tener la capacidad. Y hermanos, eso lo provee el Espíritu Santo de Dios cuando le decimos: Señor, ven sobre mi vida, toma la rienda de mi corazón, úsame para la gloria de tu nombre. Les doy el caso de Jesús. Jesús es el ejemplo supremo de todo. Vamos por favor a Lucas 4:1, porque les quiero mostrar algo muy especial y muy importante sobre la vida de Jesús que aplica a la vida nuestra también. Lucas 4:1. Lo que quiero que veamos aquí, hermanos, entre Lucas 4, voy a leer 4 diferentes versos, más de 4. Acerca del Espíritu Santo sobre la vida de Jesús. Quiero que noten esto ya, se los digo antes de leerlo. Quiero que noten que Jesús no empezó su ministerio terrenal hasta que no recibió el Espíritu Santo. Jesús. Entonces, Él nos enseña a través de su propia experiencia
¿Para qué necesitamos el Espíritu Santo? A ver, Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Voy al verso 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. El Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Y ahora ya pasaron 40 días, ya pasaron 40 noches. Y ahora Jesús viene en el poder del Espíritu a Galilea. Hermanos, les quiero decir algo que aprendemos de la experiencia de Jesús. Muchas veces el Espíritu Santo se derrama sobre nuestras vidas en tiempos de dificultad. En tiempos, ¿cómo lo digo? En el desierto, pues. En tiempo de prueba, en tiempo de lucha, en tiempo de batalla. Jesús iba guiado, llevado, si gusta, por el Espíritu Santo. Pero ahora viene, hermanos, en el poder del Espíritu Santo. Y luego dice el 15, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él. Escucha el verso 21. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús, después de esto, hermanos, inició su ministerio terrenal. Justo antes de que él fue llenado. No uso la palabra bautizado, hermanos, porque el caso de él fue especial y fue diferente. Pero hablo de la llenura del Espíritu Santo, una vida controlada, guiada, dirigida 100% por el Espíritu Santo de Dios. En ningún lado se enseña que Jesús antes de esto era un desordenado, o que no andaba en la voluntad, o que no andaba en los caminos. No, Jesús siempre fue Jesús. Pero esto sucede, hermanos, para que nosotros entendamos que si anhelamos servir a Dios en la capacidad que sea, necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo. Ok. Voy para atrás a Hechos 10, verso 37. Hechos 10, verso 37 y 38. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo. Esa es la palabra que estaba buscando. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo, y después de eso la Biblia dice que Jesús, hermanos, anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, y luego dice, porque Dios estaba con él. Esto me dice a mí, hermanos, que el bautismo en el Espíritu Santo para mí es evidente de que Dios está conmigo. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios.
Y si el Espíritu de Dios está con usted, hermanos, esa es la evidencia de que Dios está de su lado, de que Dios camina con usted. Por eso, hermanos, hemos de desear, de buscar, de anhelar el bautismo y de pedir el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, les voy a dar 3 palabras. 2 de ellas se han confundido o se han puesto al nivel del bautismo en el Espíritu Santo, pero en realidad son 3 cosas diferentes. La primera palabra es regeneración. Regeneración. La segunda palabra es santificación y la tercera es el bautismo en el Espíritu Santo. Las 3 las hace el Espíritu Santo, pero la regeneración es distinto al bautismo y la santificación es distinto al bautismo en el Espíritu Santo, y la santificación es diferente a la regeneración y la regeneración es diferente a la santificación. Cada una de ellas es su propia cosa, pues. La regeneración, la santificación, y ahora estamos hablando nosotros del bautismo en el Espíritu Santo. Y es que mucha gente dice: bueno, el día que me convertí a Cristo, ¿qué no recibí yo el Espíritu Santo? ¿Alguien pensó así alguna vez? Miren, hermanos, si lo pensó, no le dé pena decirlo. La mayoría de los cristianos hemos llegado a decir, bueno, y cuando yo me convertí, es que miren, hermanos, la conversión y la regeneración, que van juntas, fue obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que nos convictó. No fui yo el inteligente que dijo, necesito la salvación, necesito aceptar a Cristo. No, fue el Espíritu Santo de Dios el que nos dio el entendimiento, la convicción de que yo necesito aceptar al Señor Jesucristo. Y cuando yo acepto, pero fue el Espíritu Santo, y cuando yo acepto a Jesucristo, empieza un proceso que se llama la regeneración, donde el hombre viejo se va quedando atrás poco a poco. Y miren, hermanos, la regeneración en cada uno de nosotros sucede distinto. Hay personas que el día que se convirtieron, ese día, hermanos, dejaron todo, cambió todo, el lenguaje cambió, el modo de pensar cambió, etcétera, etcétera. Pero hay personas que después de 20 años de salvación todavía están luchando con cosas y con pensamientos y con lugares y con personas. ¿Sí me entienden? Ahora, déjenme ver. La regeneración la regeneración tiene que ver con la ayuda que Dios nos da a nosotros para cambiar y ser diferentes. Pero escucha lo que le voy a decir. No le echemos toda la culpa a Dios. También se toma la parte mía. ¿Sí? Se ocupa mi deseo de ser distinto, mi deseo de ya no hablar y decir las cosas que yo antes decía. Yo he dicho esto en el pasado, de hecho lo estaba testificando el otro día, un muchacho de, ay Dios santo, de un país africano que se llama Zimbabue, voy a decir que era. Me dijo, ¿cómo fue tu salvación? Y le compartí y le testifiqué cómo fue mi salvación. Y me dijo, y fue un cambio así de la noche a la mañana. Le dije, por la mayor parte sí, pero mi problema fue con el vocabulario. Y honestamente hablando, hermanos, ese fue mi problema. Yo aprendí a hablar sucio, yo anduve con gente que maldecía y yo aprendí a hablar igual. Y cuando yo vine a la iglesia, hermanos, dejé esto, dejé aquello, ya no volví a hacer lo otro, pero el lenguaje sí, pero tiene que ver con la parte de uno. Tiene que ver cuánto uno también quiere cambiar. No me lo van a creer, pero hay cristianos que tienen años en la iglesia y maldicen todavía. Todavía maldicen. No, es que no puedo.
Hermanos, no es un cambio que se da fácil. Cambiar la regeneración, hermanos, Dios nos ayuda, pero yo tengo también que querer cambiar, ser distinto, ser diferente, para la honra y la gloria de Dios. Entonces, dice este verso, hermanos, y es que voy a leer otros. Regeneración. Ahora voy con santificación. Somos salvos, empezó el proceso de la regeneración y ahora viene el proceso de la santificación. Buscar la santidad, porque sin santidad nadie puede ver al Señor. Sed santos porque Dios es santo. En algún momento todo cristiano que nació de nuevo, que está en el proceso de la regeneración, tiene que empezar el proceso de la santificación. Yo necesito consagrarme, consagración. Yo necesito apartarme para Dios. Uno entiende tarde o temprano, hermanos, de que fuimos salvos para servir a Dios. Y la persona que desea, que quiere, que gusta, tiene deseos pues de servir al Señor, tarde o temprano tiene que decir, no. Dios me salvó para algo especial. Dios no me salvó solamente para salvarme, qué bueno que lo hizo. Pero tiene que haber un propósito detrás de la salvación, detrás de la regeneración, detrás de la santificación. Tiene que haber un propósito, hermanos, para la honra, gloria de Dios. Ok, regeneración, santificación, bautismo en el Espíritu Santo. Son tres cosas distintas, son tres cosas diferentes, pero tenemos que buscar las tres. Después de la salvación. Pastor, ¿cuál es la más importante? Ninguna es más importante, las tres las tenemos que buscar. Imagínese a un cristiano no regenerado. Imagínese a un cristiano no santificado. Imagínese a un cristiano que no tiene la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, es como un carro que quiere correr con 3 llantas. Algo así. Ok, aquí vienen los versos. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Alguien diga amén. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Más o menos? Ok, no, era para... Sí, vamos bien, amén, como unos 4 amenes. Entonces, más o menos entonces... A ver, ¿qué les dije, hermanos? Mateo 20. A Juan, perdónenme. Estoy cambiando el nombre, ¿verdad? A Juan. Juan, capítulo 20, verso 19. Ok, ¿qué vamos a leer aquí? Vamos a leer, hermanos, en Juan 20, verso 19, lo siguiente. Agárrense porque aquí vienen preguntas serias, ¿eh? ¿Están listos? ¿Sí? ¿Estamos listos? Muy bien. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, que viene siendo ¿qué día? El domingo. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban, reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Aquí viene. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo. ¿Qué les dijo, hermanos? ¿Quién lo puede leer? Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Leamos el 23. A quienes remitieseis, y ahorita vamos a regresar al 22, y ahí está la pregunta. A quienes remitieseis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Amén.
Vamos al 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, entre esto y el día del Pentecostés, cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo? De hecho, déjenme aprovechar, no sé si vuelva a tener otra oportunidad de decirles esto, excepto que ya estamos en este pasaje. Mi pregunta para ustedes son 2 o 3 preguntas. Una de las preguntas es, ¿cuándo literalmente nació la iglesia cristiana? Tradicionalmente hablando, hermanos, como nos han enseñado desde siempre, nació el día del Pentecostés. Pero hay un argumento bien fuerte que dice, la iglesia nació aquí, en este verso. Piénsenlo. Yo no les estoy diciendo que no nació en el día del Pentecostés, yo no les estoy diciendo que nació aquí. Pero por favor, abramos la mente, seamos un poquito más abiertos. Yo personalmente, no me están preguntando ustedes eso, pero yo personalmente digo que fue aquí. Escuche esto. Recibid el Espíritu Santo. En ningún lado, en ninguno de los comentarios, en ninguno de los versos dice que la iglesia nació el día del Pentecostés. A nosotros se nos ha enseñado tradicionalmente que fue allá. Doctrinalmente, 99% que fue allá. Pero lean este verso otra vez. Recibid el Espíritu Santo. Ahora, aquí está la explicación de en el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo. Miren, hermanos, hay un argumento y hay base bíblica para decir, el Espíritu Santo siempre estuvo conmigo. Por ejemplo, déjenme hacer una pregunta así general. ¿Cuántos de nosotros creemos que Dios siempre estuvo con nosotros? Aun cuando nosotros no lo conocíamos. Amén. Entonces, en esa forma y en ese sentido, el Espíritu Santo siempre estuvo alrededor de nosotros. Yo uso la expresión a veces para decir eso y uso la expresión así. Ahí en la silla de enseguida donde usted está el Espíritu Santo. Y normalmente la gente dice amén. Pero digo eso, hermanos, para explicar ahora lo siguiente. Una cosa es que Jesús les dijo a ellos, recibid el Espíritu Santo. Eso no indica que el Espíritu Santo venía a morar ya en el corazón de ellos. Eso indica más que el Espíritu Santo desde ese momento en adelante iría con ellos. Una cosa es que vaya con nosotros, otra cosa es que esté en nosotros. ¿Entendemos la diferencia? Y entonces, de ahí se desprende, hermanos, y ahora yo entiendo más cuando la Biblia dice en el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo. En quiere decir que Él va con nosotros, que el Espíritu Santo vino al servicio de esta mañana, pero con el Espíritu Santo eso indica algo íntimo. Algo aquí adentro del corazón, algo dentro de mi espíritu, dentro de mi alma, dentro de mi persona. Entonces, en este momento Jesús les dijo, ahora escucha la palabra, sopló. ¿Se acuerdan que les dije hace una semana o 2 atrás que la palabra hebrea, y aquí estamos en el Nuevo Testamento, no debo hablar muy fuerte sobre lo hebreo, porque lo hebreo está más en el Antiguo Testamento, pero en el hebreo, soplar o viento o qué otra cosa, yo les di 3 palabras el otro día, aliento, viento y soplo, era la palabra hebrea para Espíritu Santo. Cuando Dios creó al hombre y sopló, le dio el Espíritu Santo. Luego más adelante David y Job, creo que fue Job, más claro todavía, el que dijo, el Espíritu de Dios me dio la vida. Entonces, el Espíritu, Jesús dijo eso y luego dice, sopló y les dijo, recibid, reciban el Espíritu Santo.
regeneración, santificación, bautismo. Ok. Aquí estoy hablando, hermanos, de regeneración y estoy hablando de santificación a la misma vez. Hasta este momento, de aquí para atrás, todos los discípulos, y marquen mis palabras, todos tuvieron problemas en su relación con el Señor Jesús. ¿Quién se acuerda de un verso? No sé dónde está, pero está ahí y usted se va a acordar del verso. Hay un verso que dice, porque dice, todos creían, aunque no todos. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Está hablando de los discípulos. Algunos creían, pero no todos. Y Jesús tenía que decirles, reciban el Espíritu Santo, porque ustedes, para que ustedes sean mis discípulos, el llamado ya había sido dado antes. Síganme. A Mateo, me gusta el llamado para Mateo, sígueme, una palabra ya. Y Mateo se levanta y va detrás de Jesús. Yo los haré pescadores de hombres, y dejan las redes y se van con Jesús. El llamado ya estaba, pero ahora necesitaban ser regenerados. Y el proceso de regeneración no empieza hasta que el Espíritu Santo está ahí con nosotros. Él es el que nos ayuda en nuestras debilidades. Y entonces empieza el proceso de regeneración y empieza el proceso de santificación. Todavía no están listos para irse al ministerio. ¿Ha visto usted gente que se salva hoy y mañana ya son evangelistas? Yo los he visto. He visto esto más, hermanos, en el caso de personas que son conocidas en el mundo. No me atrevo a dar nombres, pero yo se lo dije una vez a un muchacho que vino aquí a nuestra iglesia. Vino un hermano a cantar y con él venía un famoso. ¿Quién sabe de quién estoy hablando? Tocaba el bajo y bailaba. Y le pegó al calendero que estaba aquí. ¿Quién se acuerda de eso? Yo le dije a él, le dije, hermano, ¿cuánto hace que te convertiste? El otro día. Le dije, te están usando, es que tú eres conocido, eres famoso. Tienes que sentarte en una iglesia donde te alimentes, donde te nutran. Tú tienes que aprender y crecer en el Evangelio. No permitas que amén. Y entonces, ¿por qué pasa eso, hermanos? Porque la gente quiere ver al famoso que se entregó a Cristo. La gente no está interesada, y cuando digo la gente estoy hablando de nosotros. No estamos interesados en que nos hable una persona madura. ¿Se acuerdan que la Biblia dice, hermanos, cuando habla de ministerio, dice, y no un neófito? ¿Se acuerdan de eso? ¿Quién no se acuerda? Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero, y hay un montón de peros, no hay un pero, hay muchos peros. Y a veces sobrepasamos los peros porque es una persona conocida, famosa, y queremos ver cómo el Señor lo alcanzó. Y ellos todavía no saben si son salvos o no, pero nosotros ya los estamos utilizando a veces. Venga y vea, y se llena la iglesia, y la persona misma, él no sabe dónde está parado espiritualmente. Antes de que él se fue, me dio las gracias por el consejo y dijo, ¿sabe qué? Usted tiene razón, pastor. Pero este que me trae, no, él piensa diferente que usted. Le dije, yo sé, porque a él la gente no lo va a venir a ver a él solo, pero contigo la gente va a venir. Mateo 20, ya leímos eso, ¿no? Ahora, a ver, hermanos, vamos a Juan 14, 14. Juan 14, 14. Aquí está el verso, hace ratito les dije que lo iba a leer. El Espíritu Santo se recibe cuando nosotros empezamos a pedir. Dios, dame tu Espíritu Santo. Juan 14, 14. ¿Ya están ahí? Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidiereis, y yo encajo ahí el bautismo en el Espíritu Santo.
Yo no encajo mucho ahí, hermanos, el carro nuevo, la casa nueva, el viaje de vacaciones a donde yo anhelo y estoy obsesionado por ir. No, yo estoy hablando algo más serio, algo más importante. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y luego, ya voy al 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Ok? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Hermanos, pongan mucha atención a lo que estamos leyendo aquí. Dice, pero vosotros le conocéis porque, ¿por qué, hermanos? Porque mora con vosotros y estará con vosotros. Dos cosas, porque mora con vosotros. ¿Quién entiende que el Espíritu Santo ya está morando con ellos en el momento que Jesús les está hablando en este verso? Mora con vosotros. Todavía no han sido bautizados con el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo ya mora con ellos. Porque ahora está en proceso, hermanos, el ministerio de la regeneración y el ministerio de la santificación. Todavía no llega el día del Pentecostés y Jesús ya les está diciendo, el Espíritu mora con vosotros, y ahora está hablando de aquello, y estará en vosotros. Ahorita está con ustedes, luego estará en ustedes. ¿Quién entiende la diferencia? Hermanos, si no la entendemos aquí, no la vamos a entender en ningún otro lado. ¿Cuál fue la diferencia entre Hechos 1, qué verso fue, y Mateo 3:11? Que en uno dice con y el otro dice en. Aquí está el con y aquí está el en un solo verso. Léalo otra vez. Porque mora con vosotros, no está en ustedes, ahorita mora con ustedes, pero el día del Pentecostés estará en vosotros. ¿Lo están mirando, hermanos? ¿Sí? Ok, seguimos. Si ya lo miró, ya lo miró. Hay otro verso. Se los digo, no lo busquen. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Regeneración, santificación. Algo distinto al bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, wow. Ni voy a intentar decir eso. Déjeme simplemente leer. Voy con el punto 4. Termino bien rápido, ¿eh? Este es el punto 4 y luego terminamos con el punto 5. Punto 4. Vamos a Lucas 1, por favor. A ver, ¿dónde estoy? Estoy en Juan. Vamos a Lucas capítulo 1. Lucas 1, verso 11. Lucas 1, verso 11. A ver, aquí voy a tratar de diferenciar entre ser bautizados con el Espíritu Santo y estar llenos del Espíritu Santo. Hay una diferencia. Se oye idéntico, se ve idéntico, pero hay una diferencia entre haber sido bautizados con el Espíritu Santo y estar llenos del Espíritu Santo. Aquí vamos. Díganme si están en Lucas 1, verso 11. Y se le apareció un ángel del Señor. ¿A quién? ¿Cómo se llama esta persona? Se llama Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Acuérdense que era un sacerdote, Zacarías, el papá de Juan. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero Dios es bueno. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Pero dice el 15, porque será grande delante de Dios
no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Es eso el bautismo en el Espíritu Santo, hermanos? ¿O es algo muy parecido en un caso muy especial? Saben que Dios, miren, a veces Dios hace las cosas diferentes, hermanos, por razones que a veces solamente Él entiende. En el caso de Juan, él iba a ser lleno, no dice bautizado con el Espíritu Santo. Para mí es algo muy similar, muy parecido, pero es algo diferente también. Será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Juan fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su mamá, de Elizabeth. Y yo, con el perdón, voy a pedir perdón antes de hablar, pero lo voy a decir. Yo he escuchado a muchas hermanas cuando están embarazadas, ay, el bebé se movió, lo llenó el Espíritu Santo. El bebé se movió nada más. Yo sé que el anhelo de papá y mamá, también yo como papá dije 1000 veces, mi hijo va a ser profeta, mi hija va a ser, va a tocar el piano y va a cantar, y todos los papás creemos así, ¿verdad? De esa manera. Pero por una razón, el ministerio de Juan el Bautista, hermanos, es un caso especial en toda la Biblia. Él venía con una misión especial. ¿Cuál era la misión de Juan? Prepararle el camino a Jesús. Esa no era una misión común y corriente. No. Preparar el camino del Mesías, del Salvador del mundo. Y Dios dijo, a este lo voy a llenar del Espíritu Santo aún desde el vientre de su mamá. Este no me puede fallar. ¿Alguien entiende eso, hermanos? Ok. Le doy el caso. Es el caso de Juan el Bautista. ¿Sabe quién es el otro caso? El papá de Juan, Zacarías. Mire, dele vuelta a la página, en Zacarías, en Juan 1:67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Hasta ahí. Este fue otro caso especial. Si usted quiere saber, averiguar qué fue lo que profetizó, ¿cómo se llama? Zacarías, lea del verso 68 hasta el verso 79. No tenemos el tiempo de leerlo ahora nosotros, ya estamos para terminar. ¿Cuál va a ser mi punto número 5? Hechos 2:4. Vamos para allá y terminamos. Hechos 2:4. Aleluya. Hechos 2:4. Y fueron todos, ¿cuántos fueron llenos? Todos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El punto 5 es este. La señal inicial del bautismo en el Espíritu Santo, entendemos todos en este caso que fue en que ellos empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. ¿Estamos de acuerdo todos? Mi pregunta es esta. Yo estoy de acuerdo también, pero mi pregunta es esta. ¿Esa es la única evidencia, hermanos, o hay otras evidencias? Alguien respóndame, por favor. ¿Esa es la única evidencia o hay otras evidencias? ¿Por qué pregunto? Pregunto por esto. Porque usted y yo conocemos personas que hablan en lenguas, que es la evidencia inicial de que ya fueron bautizados en el Espíritu Santo, y hablan en lenguas tremendo, pero critican, juzgan, hablan de los hermanos y hablan en lenguas, Y mire, yo conozco personas que no hablan en lenguas, al menos yo nunca los escuché hablar en lenguas, pero son justos, son derechos, no hablan mal de nadie, no critican. Y yo veo más evidencia en una persona que es de esta forma
y no uno que habla en lenguas y critica a media iglesia. Yo ahí cuestiono muchas cosas. Y miren, hermanos, si está bien con ustedes, hay un tema que ahora descubrí mientras estoy averiguando más del Espíritu Santo, que se llama, y lo quiero traer con ustedes un día de estos. No estoy diciendo que voy a continuar inmediatamente, posiblemente, porque está súper interesante. Hay un tema que se llama hablar en lenguas genuinas y hablar en lenguas falsas. El diablo es bien astuto. Lo que para usted y para mí y para muchos suena como lenguas angelicales, a veces no son lenguas angelicales. Y el que no sabe, no sabe. Habló en lenguas el hermano, la hermana habló en lenguas, pero hay lenguas genuinas y hay lenguas que no son genuinas. Entonces, cuando yo leo en Hechos que dice que hablaban en otras lenguas y la gente los oía, yo no estoy desanimando a nadie, hermanos, a hablar en lenguas al recibir el Espíritu Santo. Yo estoy animándoles a pedirle a Dios: Señor, derrama tu Espíritu sobre mi vida. Y si el Espíritu Santo le da, y probablemente lo haga, el hablar en otras lenguas, gloria al Señor. Pero vamos a bendecir a Dios y vamos a glorificar a Dios, hermanos, y permitir que el Espíritu Santo desarrolle su ministerio en mi vida en la forma de esta que ahora les explico, y con esto termino. Que mi salvación sea genuina, que mi regeneración sea genuina, que mi santificación sea genuina y que el bautismo en el Espíritu Santo en mi vida sea genuino, porque también en ello el diablo nos puede engañar, y luego que mis lenguas sean genuinas para la honra y la gloria de Dios. No los enredé, hermanos. Ustedes no saben cuánto yo estoy luchando dentro de mí. He traído esta carga toda la semana sabiendo de qué les iba a hablar en esta mañana. Me quedo con la carga porque el miércoles tengo que terminar este tema. Probablemente continúo con el otro asunto, pero quiero dejarles en esta mañana con esto. Pónganse de pie conmigo y vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle todos que la llenura del Espíritu Santo se derrame sobre nuestras vidas hoy, mañana, porque miren, hermanos, el bautismo en el Espíritu Santo no es un acontecimiento de una vez a la vida. Se tiene que estar refrescando y se tiene que estar llenando. David usó la expresión "mi copa está rebosando", quiere decir que Dios lo había llenado, pero Dios lo seguía llenando de tal manera que la copa rebosaba. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, creemos que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y Dios, hace una semana, yo le compartía a esta iglesia de que existen las personas hoy en día que dicen: la obra y el ministerio del Espíritu Santo terminó con el último discípulo que quedaba con vida. Y el día que ese discípulo murió, se terminaron los dones, se terminó el ministerio, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Y Señor, entonces no me sorprende porque el estado de la iglesia es y está la iglesia como está. Señor, no podemos quedarnos solamente con lo que Dios el Padre hizo por nosotros. Qué bueno, Dios, que hiciste tantas cosas buenas por nosotros y todavía las estás haciendo. Jesús, qué bueno que tú llevaste nuestros pecados a la cruz del Calvario, y qué bueno que todavía estás a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero si el Espíritu Santo no está con nosotros, la iglesia, Señor, estamos destinados a fracasar tarde o temprano.
Todavía necesitamos, Espíritu Santo, tu presencia en nuestras vidas para continuar predicando el Evangelio, para orar por los enfermos y los enfermos sean sanados. Señor Jesús, todavía necesitamos aquel poder del cual tú les dijiste a los discípulos: recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y Dios, a como está el mundo en este día, la iglesia sin el poder del Espíritu Santo será inefectiva, ineficaz, y será, Señor, falta de poder y recurso para predicar el Evangelio y alcanzar a los perdidos. En el nombre de Cristo, Señor, en este momento yo te pido que derrames tu Espíritu sobre todos y sobre cada uno de nosotros. Señor, te pedimos en este momento que nos llenes de tu gloria, que nos llenes de tu poder, que nos llenes de tu gracia, que nos llenes de tu misericordia. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te recibimos en este momento. Yo te recibo, yo te pido que vengas a mi vida cada mañana y me llenes de tu gracia, Señor. La obra y la carga es tanta que yo solo y nadie, ninguno de nosotros solo, podemos continuar adelante. Señor, en el nombre de Jesús, trae y derrama tu Espíritu sobre cada uno de nosotros. El libro de Hechos, el último verso que leímos, dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y yo te pido, Dios, en este momento, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que todos los que estamos presentes en este momento, en este lugar, y cada persona que escucha estas palabras, todos seamos llenos del poder de tu Espíritu Santo, Dios, para la honra y para la gloria de tu nombre. Te adoramos, Dios, y lo recibimos en este momento, así como recibimos la salvación de nuestras almas por fe. Recibimos salvación y por fe ahora recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura de tu presencia, Señor, y el poder celestial que tú quieres derramar y depositar dentro de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Dios, y te damos siempre y siempre y siempre, Dios. Te damos honra y gloria por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, lléname de tu presencia, Señor, lléname de tu gloria, en el nombre de Jesucristo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos dice la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Levante sus manos y dígale: Señor, aquí está mi corazón. Lléname de tu presencia. Cámbiame, Señor. Regenérame, Señor. Santifícame, Señor. Lléname de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Sí, Dios. Aleluya. Para que crezcas tú. Aleluya. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi corazón.
Señor. A ti, Señor. A ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo Quiero menguar para que crezcas tú. Quiero más de ti. Sí, Señor, más y más. Y habitar en tu presencia. Cada día, Señor, más como tú. Quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar. Sí, Señor. Para que crezcas tú.